gracias por la invitación o por la oportunidad de presentar este trabajo del equipo del Hospital Clinic. Y si me permiten unas primeras diapositivas de introducción. La primera, una obviedad. Las taquicardias ventriculares en pacientes con cardiopatía estructural se anclan en zonas de cicatriz y los sistemas de navegación electroanatómica sabemos que nos ayudan a reproducir estas zonas de cicatriz como zonas de bajo voltaje, pero también sabemos que el mapeo punto a punto, la falta de contacto, la resolución espacial ofrece muchas limitaciones de esta técnica. Sabemos también, por otra parte, que la resonancia magnética nos da información de la cicatriz en el miocardio y pues podría ofrecer una información adicional que nos ayudara en los procedimientos de ablación. Ya hace unos años el grupo de Bogún nos demostró que las cicatrices obtenidas de zonas de realce tardío de resonancia magnética podían integrarse en el sistema de navegación, así de crudo, y además nos demostraron que los ismos de las taquicardias ventriculares en estos pacientes estaban dentro de esa zona de cicatriz como cabía esperar. Pero en los últimos años le estamos aún sacando más partido a la resonancia magnética. Y la resonancia magnética de realce tardío no solo nos dice dónde está la cicatriz, sino que, como saben, nos da información de cómo es la cicatriz, de la existencia de un tejido heterogéneo, que sabemos que es el sustrato de los circuitos de reentrada. Lo que hay diversos grupos trabajando en este sentido, no hay todavía un criterio uniforme de cómo establecer los límites de qué es gris y qué es blanco, qué es el corazón de la cicatriz vista en la resonancia y qué es zona de border zone. Así que para nosotros nos resultaba interesante plantear un trabajo en el que desarrolláramos técnicas que nos permitieran, a partir de la resonancia magnética, caracterizarla, decir qué es cicatriz y dentro de la cicatriz decir qué es corazón de la cicatriz, la parte densa y qué es tejido heterogéneo, y esa información tridimensional meterla y tenerla a tiempo real en el sistema de navegación. Eso es lo primero, y después, comparando con el estándar del mapa electroanatómico, buscar cuál es la mejor manera, el mejor algoritmo para definir qué es gris, qué es tejido heterogéneo y qué es zona de cicatriz densa. Y lo que hicimos fue incluir 10 pacientes consecutivos que fueron remitidos para ablación de taquicardia ventricular y que tenían un infarto de miocardio y en los que podíamos hacer una resonancia magnética porque no tenían un desfibrilador. Lo hicimos con una resonancia de 3 teslas, con una adquisición que hemos alcanzado una resolución espacial bastante buena, de 1.4 por 1.4 por 1.4 milímetros. Esto requiere sincronización respiratoria y con electrocardiograma. Y lo que hacíamos con las imágenes es inicialmente realinear las NG corto y de manera semiautomática delineábamos los bordes del endocardio, del epicardio y de manera inicialmente grosera el borde de la cicatriz. Y lo que fuimos a probar distintos bordes umbrales de intensidad de píxeles para decir qué es border zone y qué es core. Cogimos el 50% del píxel de máxima intensidad en el miocardio, el 60% y el 70% como definición de core y 2/3 de estos valores como definición de umbral entre border zone y miocardio sano. Para comparar los tamaños de las áreas medidas en los mapas electroanatómicos y la resonancia magnética, antes y durante el procedimiento se hizo una fusión guiada por Landmark, por el APES y los anillos valvulares izquierdos. Y estos fueron los datos demográficos. La mayoría de los pacientes, como digo, todos eran isquémicos, de mediana edad, una fracción de eyección deprimida como era de esperar. Los resultados del procedimiento de ablación fueron estos. Se indujeron 10 taquicardias ventriculares en 9 de los pacientes. En uno de ellos fue necesario hacer un acceso epicárdico. Y los resultados agudos de no inducibilidad fueron del 90%. Y en el seguimiento, que de 14 meses y medio, no hubo recurrencia. Y si vamos a comparar cómo son las cicatrices medidas en la resonancia y en el mapa electroanatómico, vimos que el punto de corte de 60%, que hasta ahora no había sido descrito, era el que mejor se parecía a la resonancia magnética al mapa electroanatómico. Y que si cogíamos solo la mitad subendocárdica de la cicatriz de la resonancia magnética, el parecido era aún mayor. La curva de regresión se acercaba aún más a 1. Y tiene sentido porque el mapa electroanatómico en voltaje bipolar lo que nos va a dar información, como saben, es de los milímetros más cercanos al subendocardio. El cociente entre core y border zone también fue más parecido cogiendo este algoritmo, el del 60% entre la core y border zone de la resonancia y del mapa electroanatómico, y estas son las curvas, que son bastante buenas para la correlación entre el core, pero para la correlación entre el border zone, vemos que conforme va creciendo el border zone parece que se distancian, se alejan las mediciones que hacemos en la resonancia magnética y en el mapa electroanatómico.
Esto es lo mismo, pero con análisis de Blanc-Allman. No me voy a detener más. Y otra manera de analizarlo. Vemos en las columnas que los puntos que se habían tomado y que nos decía el mapa electroanatómico que era core, en la resonancia coincidía con un sitio de core, el infarto en la mayoría de los puntos, el 85%, pero no era tan así cuando el punto era de Borderson en el mapa electroanatómico, hasta un tercio de esos puntos realmente estaban en la cicatriz, en el core del infarto, y eso, bueno, pues seguramente se puede explicar por el efecto del far field del miocardio adyacente en los bordes de la cicatriz, que tiende a hacer que lo que vemos en el mapa electroanatómico sea una cicatriz, un core un poco más pequeño de lo que es en realidad. Y con respecto a la visualización de canales de conducción, de los 16 que se vieron en el mapa electroanatómico, la mejor manera de verlos también fue utilizando este punto de corte del 60%, se observaron hasta 13 canales de conducción y 11 de ellos estaban relacionados con taquicardias ventriculares. Así que, pues de este trabajo pudimos concluir que es posible hacer reconstrucciones tridimensionales del core y del Borderson de la cicatriz y del ventrículo izquierdo obtenido mediante resonancia magnética y que se pueden integrar en el sistema de navegación y que esto puede ser de ayuda para guiar los procedimientos de ablación de las taquicardias ventriculares. Y como añadido, el mejor punto de corte y es el que utilizamos ahora para definir qué es Borderson y qué es core, es el del 60% del píxel de máxima intensidad en la zona de la cicatriz.